programa, este micro radial, va dirigido principalmente a pobladores rurales y la idea o la finalidad es que tengan a mano información para saber cuándo acudir a la guardia de urgencia o cuándo solicitar un turno para ser atendido por consultorio. De esta manera no se sobrecarga la guardia de los hospitales por cuestiones que pueden ser resueltas en consultorio y que no implican gravedad ni compromiso para la vida. Bien, esta semana, antes de empezar a hablar del tema que vamos a hablar hoy, hubo un caso muy llamativo en la provincia de Santa Fe que tiene que ver con la prevención de salud, la importancia de la prevención. Una niña de 5 años internada en terapia intensiva, intubada muy grave, con una enfermedad que hacía muchísimo tiempo no se veía en nuestro país con esta magnitud. Y esta niña de tan solo 5 años en estado grave está internada en la provincia de Santa Fe por presentar tétanos. Tétanos es una enfermedad bacteriana que tiene una forma de prevenirse y es la razón por la que hace mucho tiempo no se ve, y es a través de vacunas. Hay una vacuna específica para el tétanos que se coloca en dosis, 3 dosis sucesivas son el programa completo, digamos, de la vacuna, y luego un refuerzo cada 10 años. Esta nena no recibió ninguna de las vacunas, ni siquiera la primera dosis. La madre, cuando está embarazada, si no tiene la vacuna colocada en los últimos 10 años, se le coloca para que ya vaya generando anticuerpos y pasen al bebé. Bueno, se ve que la mamá tampoco se había colocado la vacuna durante el embarazo. Bueno, cuestión que la criatura 5 años y está en estado grave. El tétanos, además, vale la pena recordar, se adquiere en ámbitos rurales y en zonas urbanas a través de la manipulación o a través de heridas con estiércol o materia fecal, con tierra o partículas de tierra, o sea, trabajando en jardinería, en huertas, y también al punzarse o lastimarse con metal que está oxidado. Por consiguiente, es importante revisar nuestra vacunación, más si trabajamos en zonas rurales, colocarnos el refuerzo de vacuna antitetánica cada 10 años. Eso está en el programa, en el calendario de vacunación, que es gratuito en nuestro país hasta la fecha. El esquema de esta vacuna es, se coloca la primera dosis a los 2 meses de vida del bebé, la segunda dosis se coloca a los 4 meses, la tercera a los 6 y luego se coloca cada 10 años. Cada 10 años sería el refuerzo, o sea que en realidad todos estamos incluidos en ese sentido. Sí, dentro del calendario de vacunación obligatorio se coloca la última a los 16 años, cuando tenemos que renovar el documento, y a partir de ahí ya se supone que nos vamos a acordar que a los 26, a los 36, cada 10 años. Si no nos acordamos si fuimos bien vacunados o recibimos el refuerzo, porque a veces pasa tiempo y nos olvidamos, la vida transcurre rápido y suceden cosas, entonces, bueno, puede ser que nos olvidemos de colocarnos un refuerzo. Cuando nos van a someter a alguna cirugía, nos colocan el refuerzo. Incluso si nos muerde un perro o si nos tienen que hacer alguna sutura en el servicio de urgencias y tenemos dudas de si está bien vacunado o no el paciente, se indica el refuerzo de vacuna antitetánica. Esto se da en el hospital. Hay que aprovechar a tener el cronograma o el calendario de vacunación al día, porque es probable que dentro de poco muchas vacunas ya no se coloquen gratuitamente. Entonces aprovechemos con el sistema que tenemos todavía funcionando. No es para alarmarnos ni ir desbocados a vacunarnos todos, ¿no? Pero bueno, revisemos nuestras vacunas y consultemos con nuestro médico si nos corresponde. Este caso de la niña
quiero hacer una mención. En el 1959, año en que la ONU, en la Declaración de Derechos del Niño, expresa lo siguiente: el niño tiene derecho a crecer y desarrollarse con buena salud, y el niño debe figurar en toda circunstancia entre los primeros que reciban protección y socorro. No darle las vacunas con las que está altamente demostrado a través de los años de experiencia que infecciones bacterianas y enfermedades han sido prácticamente erradicadas, es un maltrato por parte del padre o de los padres que se niegan a darle esa protección a sus hijos. El niño queda en una situación de vulnerabilidad y bueno, el caso de esta chiquita, ¿no? Teniendo que ser intubada tan pequeña, requiriendo asistencia mecánica respiratoria y una enfermedad que además es muy dolorosa porque el paciente está consciente todo el tiempo, no se desmaya, o sea, no pierde la conciencia, pero sus músculos respiratorios y los músculos en general del cuerpo sufren espasmos muy severos y hacen que el dolor sea muy intenso, llegando a tener convulsiones. Entonces, bueno, incluso a adquirir una postura el cuerpo, quedando arqueado y apoyado solo la cabeza y los pies, eso llega a generar fracturas en los huesos. Entonces, fíjense qué importante la vacuna, ¿no? Prevenir todo esto que en otra época era tan frecuente de ver y de esto se moría la gente. Actualmente tenemos todo para prevenirlo. Y hay que aprovechar la función de la salud pública, ¿no? En cuanto a vacunas. Exactamente. No sé si se acuerdan, hace poquito Argentina se retiró, creo que fue ahora en marzo, de la Organización Mundial de la Salud. Esto es negativo con respecto a la capacidad de nuestro país y de todo el mundo, ¿no? De intercambiar información, de intercambiar vacunas, porque se van investigando distintas vacunas en distintas partes del mundo y luego se van incorporando en los distintos calendarios en los distintos países. Bueno, a pesar de haber salido de la Organización Mundial de la Salud, lo bueno es que continuamos dentro de la Organización Panamericana de la Salud, que es un organismo que sí o sí se nutre de la Organización Mundial de la Salud, así que es como tercerizar. De alguna manera estamos, no hemos perdido los privilegios de pertenecer a esta organización internacional. Bueno, es una buena noticia. Esa es una buena noticia para que no entremos en pánico. Sí, porque dio como pena cuando nos enteramos, ¿no? Es algo como elemental, digamos, a nivel internacional y bueno. Aparte es un importante promotor, motivador para investigaciones, para compartir información. Por ejemplo, nosotros, Argentina fue muy importante para la Organización Mundial de la Salud con respecto al dengue. La vacuna del dengue que se ha aprobado acá en nuestro país fue aportada a otros países. Bueno, también entonces la ciencia argentina deja de colaborar con el resto del mundo, lo que no está bueno porque somos parte de un todo. Uh-huh. Y con lo que significan todos los científicos argentinos que han destacado muchas veces en el mundo, ¿no? Sí, tenemos muchos premios Nobel de medicina, de química. En otra oportunidad se los voy a compartir, pero sí, aparte de tener premios Nobel, hemos tenido, bueno, al doctor Favaloro, con su intervención en la medicina, nos ha dado vida a tantos seres humanos. Muchas personas que antes se morían por un infarto, en malas condiciones de vida, hoy con la intervención que inventó el doctor Favaloro y lo que vino después de su invento, hay cuánta gente que está viviendo y que en otro momento no hubiera sido posible, y con calidad de vida. Entonces, bueno, tenemos importante historial en la ciencia como para promover la ciencia también. Esto corre por mi cuenta, pero a veces se banaliza el tema de la salud con respecto a ir en contra de las vacunas o a desmerecer algunos derechos adquiridos de tantos años que ya están institucionalizados y desgraciadamente cuando estamos frente a un caso como el de esta niña, ahí entendemos cómo funcionan las cosas, pero es lamentable que cueste la vida de un niño, ¿no?
o digamos la triste. salud de un niño. Es triste porque además en las redes sociales, al ver los comentarios de personas antivacunas, cuando apenas leen el titular y no leen el desarrollo de la noticia, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento la gente dejó de pensar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, por esto les quería traer esta información y aclararles que no todas las páginas en las que entramos en internet tienen información científica verificada. Es importante saber de qué fuente proviene la información. Bueno, por esto es que les digo que yo les traigo información de calidad y con la que nos manejamos en las universidades. Se trata de un acto de responsabilidad también. Por supuesto, ¿no? Existe lo que es el charlatanismo, los chantas que andan circulando por ahí y bueno, nos faltan casos en nuestro país de médicos usando matrículas truchas, es decir, pseudomédicos. Bueno, esto también es grave y que sucedan estas cosas por falta de controles o por cuestiones que tal vez antes eran más controladas que ahora. Sí, después Está la vida en peligro. Después de la vulnerables. pandemia fue como más exagerado ese tema de los antivacunas, ¿no? Sí. Con eso es como que afloró, digamos, todos movimientos de personas que tienen tendencias a vivir en la vida natural. Eso está muy bueno. Es bueno, las poblaciones originarias viven o vivían también en un contacto pleno con la naturaleza, pero también es necesario saber que antes la gente se moría de cosas o de enfermedades que hoy por hoy son totalmente prevenibles y que hace muchísimos años dejaron de circular o de contagiarse por esto, por la existencia de las vacunas. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de la tos. La tos, que ahora que estamos en otoño y que bajó la temperatura, que ya empezamos a ver los picos nevados, comienza a ser como una de las causas más frecuentes de consulta, tanto en la guardia como en el consultorio médico. La tos es una expulsión brusca de aire. La expulsión brusca de aire que proviene de los pulmones, ¿sí? Tiene una finalidad, no es algo que sucede y que debemos intervenirlo ya mismo. La finalidad del reflejo de la tos es mantener limpia la vía aérea, limpia de partículas, de bacterias, de virus, de cuerpos extraños. Entonces es como un reflejo natural que tiene el organismo, un mecanismo de defensa, toser para eliminar cualquier partícula que le resulte irritante o molesta. De ahí que las causas que producen tos son múltiples y algunas requieren tratamiento y otras no. Tenemos distintos tipos de tos. Una tos que comienza ahora y dura hasta 8 semanas, eso es lo que llamamos tos aguda, que ya les voy a decir las causas, y la tos crónica cuando pasan 8 semanas, es decir, 2 meses, y el paciente sigue tosiendo y la tos no se va a pesar de estar haciendo tratamiento, tomar antiinflamatorios, etc. Además tenemos que tiene características, la tos puede ser seca, cuando tosemos y no se moviliza ninguna secreción, o la tos productiva o húmeda cuando al toser se moviliza un catarro, flema, y se siente el ruido y las características a simple, escuchándola no damos cuenta si es seca o es productiva. Que sea seca o productiva se refiere a diferentes causas que la provocan. Dentro de las causas de la tos aguda, que es la que dura menos de 8 semanas, las más frecuentes son las infecciosas, la bronquitis, la neumonía. La bronquitis es una infección e inflamación de las vías aéreas superiores hasta los bronquios, digamos. Luego tenemos infección de vías aéreas inferiores y esto es ya neumonía. Entonces el tratamiento suele ser diferente.
Y dentro de las causas de tos aguda, además de las infecciosas, tenemos también la tos nerviosa, la gripe, y causas menos frecuentes, aspiración de cuerpos extraños, ya sea sólidos o líquidos, y la insuficiencia, perdón, iba a decir una que no es aguda, es crónica. Estas son las causas de tos aguda, se las repito entonces: la bronquitis, la gripe, la neumonía, la tos nerviosa, aspiración de algún cuerpo extraño, y también el tromboembolismo pulmonar, que esto es cuando se tapa una arteria en los pulmones y bueno, esto genera tos. Esa es mucho menos frecuente, pero bueno, existe. Y luego tenemos tos crónica, cuando dura más de 8 semanas. Las causas son diferentes y tienen más que ver con trastornos crónicos. Por ejemplo, en los pacientes que han tenido accidente cerebrovascular y quedan con una secuela, y esto genera que al comer todos los días alguna partícula de líquido o de alimento pase a su vía aérea, y bueno, esto termina generando, si no se asfixia al paciente por un bocado grande, esto se hace crónico y bueno, comienza con esa tos crónica. También el paciente con asma bronquial, el paciente fumador que tiene EPOC, y otras como por ejemplo medicamentos que generan tos. Hay medicamentos para la presión arterial, el que genera tos en sí, y es que es uno de los más usados en atención primaria, es el enalapril. El enalapril, dentro de sus efectos adversos que llevan a que se suspenda la medicación, es precisamente esto, que le genera tos al paciente. Bien, dentro de, bueno, resaltar lo siguiente, ¿no? Dentro de la tos crónica también están las causas como son la tuberculosis y el cáncer de pulmón. Cuando la tos es productiva, el paciente lo que va a expectorar o a escupir es una sustancia mucosa que puede ser transparente, amarilla, verde, amarillo verdosa o con hilitos de sangre. Dependiendo de esas características, sin necesidad de muchos estudios, el médico va a decidir el tratamiento y si necesita o no necesita solicitar estudios más complejos. Recordar esto: no todas las causas de tos, no toda la tos requiere una evaluación inmediata del médico. O sea, no porque aparezca la tos yo voy a ir corriendo a la guardia o voy a ir urgente a sacar un turno, porque no es así. La tos puede esperar algunos días para ser atendida, y en el transcurso de los días, generalmente cuando es un virus, se va sola, se termina yendo con mínimas acciones que podemos hacer en la casa, como es reposo, tomar líquidos calientes, no consumir helados, y bueno, y las mínimas medidas para aliviar los síntomas de la tos. Muchas veces, bueno, las abuelas saben preparar algún jarabe casero, hacen sus mezclas que mucho tiempo antes de la era de los medicamentos sintéticos ha tenido buenos resultados. Incluso en esta zona hay personas que se dedican o que tienen conocimientos de plantas que tienen efectos contra la tos. Así es que se prepara mucho el jarabe de saúco en esta zona. También está una planta propia de la cordillera que se llama paramela, donde se han desarrollado estudios científicos, han salido publicados en revistas científicas, especialmente ¿no? El estudio de la paramela, realizado por un biólogo de acá, de la provincia de Chubut. Fue publicado en revista científica de Estados Unidos, y donde se demuestra que la estructura química de la planta es similar a los medicamentos que se usan para aliviar la tos.
Eso ha sido muy interesante porque demuestra una vez más que lo ancestral tiene su fundamento, pero bueno, importante demostrarlo a través de la ciencia también para saber qué es lo que estamos tomando. Bien, no todas las tos necesitan jarabe antitusivo. Lo primero que hacemos cuando tenemos tos, vamos a la farmacia. En la farmacia el farmacéutico nos dice, puedes llevarte este o puedes llevarte este otro. Pero no es así. Más que nada por la molestia que genera, ¿no? Porque, bueno, te hace doler todo el cuerpo aparte, cuando es muy insistente y que no la podés frenar. Sí, bueno, el dolor de cuerpo causado por la tos se debe más que nada a la distensión de los músculos con el acceso de tos, con ese movimiento brusco que consiste en generar la tos. Entonces se producen pequeñas contracturas o desgarros musculares y eso genera el dolor de cuerpo también. Bueno, te decía, no todos los jarabes son indicados para todas las tos. Tenemos, por ejemplo, hay jarabes que tienen antihistamínicos y estos se usan más que nada para la tos cuando es de causa alérgica. El paciente que es asmático, alérgico, se ve beneficiado muchas veces con jarabes con antihistamínicos, pero esto no sucede en un paciente que está con una tos infecciosa. Por ejemplo, un paciente que está incubando o está con síntomas de tuberculosis y todavía no se acercó al médico o no consiguió el turno. El jarabe para la tos que tiene el compuesto antialérgico no lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque ese antialérgico lo que hace es secar las secreciones y el organismo está tratando de desprenderse de una bacteria, de sacar eso que le es infeccioso. Entonces, para la alergia sirven algunos jarabes, para la tos productiva o infecciosa o de causa infecciosa, lo que más alivia, permite que el paciente descanse, porque también está esto, ¿no? Que a veces es tan intensa la tos, empeora por la noche, no duerme el paciente, no duerme la familia, al otro día están todos enojados porque nadie pudo dormir. Bueno, en caso de cuando la tos es productiva y ese catarro no logra salir, es medio espeso, existen jarabes que se llaman mucolíticos y en ese caso es bueno porque como que lo hace menos espeso y el paciente al toser logra expectorarlo y eso alivia la tos. Hay un jarabe que es de hiedra, ese es uno de los más conocidos. Es bueno para aliviar la tos, pero muchas veces como su efecto es limitado a unos días, después deja de hacer efecto. Y hay otros jarabes que tienen derivados de morfina. Estos jarabes son muy buenos para calmar la tos, pero tienen efectos adversos. Los niños no pueden tomarlo más de determinada cantidad de días seguidos, producen somnolencia, terminan produciendo sequedad de las secreciones y también termina siendo contraproducente. Entonces siempre es necesario consultar al médico, ya sea para tomar un jarabe para la tos o simplemente consultarle si su tos sirve con el jarabe casero que hace la abuela. Eso también nos puede guiar el médico. Dentro del tratamiento, además de los jarabes para la tos, se acompaña siempre con algún antiinflamatorio, porque cuando se genera tos, se produce irritación e inflamación de la vía aérea. Entonces el antiinflamatorio, como el paracetamol, que es uno de los más indicados, ayuda notablemente a calmar los síntomas, tanto del dolor de cuerpo como de la tos. Y bueno, el asma. El asma es una cuestión muy singular porque el paciente comienza a sentir que no puede respirar, no le entra el aire, tiene que hacer un esfuerzo para poder respirar que es notable, se nota como está haciendo fuerza para respirar y muchas veces se sienten ruidos como chiflidos del pecho al respirar. Esos chiflidos o silbidos son característicos del asma. Igual hay situaciones infecciosas que generan broncoespasmo y llegan a tener síntomas similares, sibilancias, digamos. Pero bueno, al tratar la causa, eso se va. En cambio, el paciente asmático se expone al frío, se expone al polen o a lo que le genera, la situación de estrés que le genera el broncoespasmo y comienza con sus sibilancias. Para
Este tipo de tos, que es el del paciente asmático, no funciona con jarabe para la tos, no funciona con paracetamol. Acá se necesita otro tipo de medicación que son broncodilatadores. Hay que abrir esos bronquios con un medicamento especial que dilata los bronquios y permite la llegada de aire a los pulmones. ¿Cuándo entonces puedo ir a consultar o debo ir a consultar inmediatamente a la guardia o por consultorio cuando tengo qué tipo de tos o cuando tengo qué síntomas que acompañan la tos? Algunos signos de alarma que nos deben hacer llevar a la consulta son precisamente la dificultad para respirar. Una persona que nunca tuvo dificultad para respirar y empieza con tos y ve que no solo tose, sino que le cuesta entrar el aire, inmediatamente tiene que ir por guardia. Un paciente que comienza con tos y tiene fiebre, ese mismo día que comienza con tos y fiebre, no es una urgencia que vaya ese día por guardia. Primero porque se acumula entre el montón y puede contagiar, y segundo porque el primer día con tos y fiebre, tanto la tos y la fiebre son mecanismos de defensa del organismo que están tratando de eliminar la bacteria o el virus que produce el cuadro. Entonces, puede ir por consultorio luego de tener tos con fiebre durante 2 o 3 días. Ya pasado 2 o 3 días, continúa con fiebre y continúa con tos, ahí sí ya tiene que hacerse ver. Mientras tanto, no constituye una urgencia, salvo que sea una persona con alguna inmunodeficiencia, como por ejemplo el paciente con HIV, el paciente que tiene cáncer, la persona que está haciendo tratamiento con algún medicamento inmunosupresor, como por ejemplo las personas con artritis reumatoidea, las personas que están haciendo tratamientos con corticoides. Esas personas, si empiezan con tos y fiebre, deben acudir inmediatamente a la consulta. ¿Qué otro signo de alarma me pone sobre la pauta que tengo que ver al médico? Tengo tos y tengo pérdida de peso, no tengo apetito y noto que la ropa me queda más grande. Bueno, tengo que ir al médico. La pérdida de peso con tos, aunque no tenga fiebre, pero sí algún sudor que moja la remera a la noche, eso nos puede dar la pauta de estar frente a una tuberculosis, que es sumamente contagioso, que sin tratamiento es mortal y que con el tratamiento se cura. ¿Cuándo más? Cuando fui contacto de una persona que está con tos hace mucho tiempo. Si yo soy contacto, o sea, en el aula o en mi lugar de trabajo hay alguien que tose y tose y tose, y yo luego comienzo con tos, con las características similares a la persona que tose, me tengo que hacer ver porque probablemente me haya contagiado algo. Y bueno, cuando haya tenido actividad sexual de alto riesgo, esto es no haberme cuidado con ningún método, o estar con una persona que yo desconozco o no conozco o no veo frecuentemente, y bueno, o haber usado drogas de uso inyectable o parenteral. Bueno, en esos casos que son situaciones sexuales de riesgo, comienzo con tos y fiebre, hay que acudir al médico. Como siempre, cuando comienza la tos, las primeras medidas que vamos a tomar son lo que nos dejó de enseñanza la pandemia: taparnos la boca al toser, que lo ideal es cubrirnos con el codo, con el pliegue del codo. ¿Se acuerdan por qué decíamos esto? Lo del pliegue del codo es porque si nos cubrimos con la mano y luego estamos tocando todo, tenemos ahí el virus claro, o bacterias en la mano. Entonces lo ideal es cubrirnos con el codo, no vamos a estar tocando todo con el pliegue del codo, es menos probable que contagiemos a través de eso. Otra de las medidas es ventilar los ambientes. En un lugar donde hay gente que está tosiendo es necesario que quede una ventana un poquito abierta, o ventilar cada media hora, abrir que circule un poquito de aire. Cuando comienzo con tos y catarro, no compartir el mate, y importante tener alcohol en gel para limpiarnos las manos, porque siempre algún virus o bacteria puede quedar circulando.
¿Y el alcohol líquido también? El alcohol líquido sirve, pero diluido. Hay que diluirlo. No sé si te acordás, Griselda, la dilución que usábamos en pandemia era al 70%. Esto es diferente de lo que hablábamos la otra vez, la dilución del agua con lavandina para limpiar los entornos donde podrían andar virus o podríamos encontrarnos con virus. La dilución del alcohol es al 70%, es decir, 7 partes de alcohol, 3 partes de agua. Partes le llamamos a las medidas, digamos, si pongo 70 mililitros de alcohol, tengo que poner 30 mililitros de agua. Esa es la dilución del alcohol que no es irritante para la piel y que tiene un buen efecto antiviral, antibacteriano y antiinfeccioso.